Bueno, antes que nada hay dos cosas que yo quiero puntualizar. Lo primero, abrir la mente para entender qué es capaz de hacer una persona cuando si pierde un proceso electoral, pierde poder y puede perder hasta su libertad. Cuando uno entiende qué se puede perder cuando se pierde el poder, uno empieza a entender que es posible que pasen las cosas. Si tú no tienes la mente abierta, siempre vas a decir, eso no es posible, eso no lo van a hacer, eso sería, digamos, ilegal. Entonces, si tú entiendes que está en riesgo la libertad, entenderás que la persona es capaz de hacer cualquier cosa. Ese es el primer punto. El segundo punto, el concepto de fraude electoral. El concepto de fraude electoral pareciera muy trivial. Dice cualquier intervención ilícita para modificar los procesos electorales. No, el concepto de fraude electoral es todo lo que se haga o se deje de hacer antes, durante y después del proceso electoral para modificar, tergiversar y cambiar la voluntad del elector. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente cree que el fraude es en el momento de votar. No, el fraude comienza antes. La gente cree que el fraude es cuando tú anuncias los resultados, después del proceso. No, comienza antes. Tiene diferentes fases y tiene diferentes metodologías. Eso es lo primero. Puntualizando esto, ¿qué fue lo que pasó en España? A mí me invita una gran amiga venezolana que se llama Patricia Carrera, que ella vive en España, ella me hace seguimiento y me dijo, Ana, pasa por aquí, por España, yo estaba en Europa, para que hablemos sobre las elecciones, sobre España. El punto era hablar sobre España. Y me acuerdo que yo le dije, sí, me gusta mucho porque a España le llegó el socialismo del siglo XXI de la mano de Zapatero, Sánchez e Iglesias, y creo que no se han dado cuenta. ¿Ok? Entonces, estando yo en España, empiezo a revisar unas cosas y me doy cuenta de lo que estaba haciendo Sánchez, cómo él estaba ahí por caso fortuito, vamos a decir así. Él estaba ahí, había llegado a la presidencia, se suponía que tenía que llamar a elecciones, no quería llamar a elecciones. Había una situación enrarecida en España para noviembre, el momento en que yo voy a España. Entonces aproveché, estando con Patricia, estuve en León, en Salamanca, en varios sitios, de hablar de la situación del socialismo del siglo XXI, cuya, vamos a decir, su herramienta, digamos, más fuerte son los procesos electorales, porque a través de los procesos electorales se legitiman, a través de los procesos electorales se quedan en el poder. Dicho esto, asisto a varios programas, tuve una entrevista por radio, tuve unas declaraciones por prensa y expliqué cuál era la situación en materia de fraude en España. Como tú dices, el video que tú pasas, que estás pasando ahorita, cuando yo digo que hay que tener mucho cuidado con las modificaciones, porque precisamente esas modificaciones electorales tienen que ver antes del proceso. Cuando yo digo fraude antes del proceso, y a veces son muy sutiles, a veces la gente cree que es algo muy ingenuo, cuando en realidad ya tienes toda una programación para poder cometer el fraude electoral con la finalidad de quedarte en el poder. En España, yo lo que fui fue a decir lo que ha pasado en otros países, lo que yo he podido probar, y lo que hice fue una alerta. Desafortunadamente, como tú bien sabes, no, apenas 80 personas lo vieron, pasó muy desapercibido y ahorita es como, wow, les explotó en la cara. Claro. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos ya en los aspectos. ¿Tú has seguido lo que ha sucedido, el resultado de las elecciones en comparación de lo que se suponía que iba a hacer Vox? ¿Has ido siguiendo desde que te fuiste de España el proceso? Sí, mira, estuve viendo el crecimiento de Vox porque Vox viene a ser, vamos, y como lo dice, la voz de una España que viene sufriendo una circunstancia de división, de xenofobia, de una cantidad de cosas que pasan internas en España, y Vox levanta una bandera de unidad, pero al mismo tiempo con cosas muy reales, muy verdaderas, que pareciera que al Partido Popular le diera miedo decirlo, o es muy tímido. Vamos a darle, no miedo, sino timidez, vamos a usar esa palabra. Entonces, claro, yo veía que Vox venía creciendo exponencialmente, bastante fuerte, se veía en los mítines, se veía en el discurso de Santiago Abascal,
y evidentemente venía en ascenso. ¿Qué pasa? Llegan al proceso electoral desprevenidos totalmente. Y yo pienso que llegan desprevenidos precisamente por la mentalidad. O sea, si tú no sabes, o sea, si tú no llegas a entender, wow, Sánchez se está exponiendo a ir preso, vamos a decirlo de esta manera, va a ser capaz de hacer cualquier cosa, vamos a prepararnos. Entonces, llegaron de una manera muy ingenua al proceso electoral, sin prepararse. Mira, hay algo que se llama el ICR, que es el reconocimiento inteligente de caracteres. Eso es un software que se está utilizando mucho en materia electoral y que yo le vengo haciendo seguimiento porque es sumamente peligroso, porque te cambia, o sea, tiene una metodología que te puede cambiar lo que tú escribes, te lo cambia en la imagen final. O sea, fíjate, sí, sí, te lo estoy diciendo porque... O sea, a ver, vamos a traducir para los que nos están escuchando y viendo, las actas que se transmiten a través de la tablet, ese software le van a cambiar los números. Le pueden cambiar los números. Y te voy a dar una cosa, es tan cierto que yo hice la prueba, yo lo logré probar en Ecuador. En Ecuador tuve un acta original, o sea, escrita a mano, y tuve la imagen en pantalla de lo que salía. Una cosa decía la imagen, la manual, y otra cosa decía la pantalla. ¿Cómo opera esto? Con el software del reconocimiento inteligente de caracteres. ¿Me entiendes? Es tecnología, discúlpame. Vale, pero déjame, que es que no me puedo callar. Vamos a ver. ¿Ese software deja un rastro? O sea, no, es que fíjate, como es en la transmisión, la única manera de tú probarlo es cuando tienes el acta original y cuando tienes la imagen. Vale. Entonces, eso es muy difícil porque ¿cuántas actas hay? Por ejemplo, 40.000, 50.000 actas. Y los números los cambios son muy sutiles. Pero como tú lo dijiste en tu video, 1.000 votos por aquí, 2.000 votos por allá, como vas cambiando el número de una manera muy suave, muy sutil, no te brinca en la mirada, te brinca cuando ves el resultado, box de cuarto o con una votación que tú sabes que está mucho más alta y cómo está por debajo. Entonces, el tema del software es muy delicado porque ese software ha sido utilizado en otros países. Ese software es una invención, yo le tengo rastro de quién lo hizo. Hay toda una cuestión detrás de ese software que quienes los compran, los presidentes que se quieren mantener en el poder. Así de sencillo. Es una catástrofe esto. Pero habrá alguna forma de detectarlo, digo yo. Claro, porque es que el problema es que para detectarlo tienes que tener el manual, o sea, el acta manual, y tener entonces qué fue lo que hizo la transmisión. Entonces, si tú logras compaginar esas dos cosas, tienes la prueba del fraude. Pero mientras no lo tengas, es como la gente dice, no, mira, en Venezuela decían que el fraude electoral era una leyenda urbana, porque siempre te lo quieren descalificar. No, eso son invenciones, eso es una leyenda urbana. Mira, yo estuve con el tema, o todavía, porque no lo he dejado, con el tema del fraude electoral en Venezuela desde el año 2004. O sea, desde el año 2004 hay pruebas de los fraudes cometidos en Venezuela. Lo que pasa es que hay intereses de por medio que te impiden, vamos a decir, que eso salga a la luz pública o que la gente lo maneje y lo entienda. En Venezuela el fraude se hacía a través de las máquinas, o se hace a través de las máquinas. Con estas máquinas de Smartmatic ha habido unas denuncias en todo el mundo, hubo problemas en Filipinas, o sea, yo te puedo dar muchísimo material al respecto si realmente te interesa. Y ellos, entonces ya el fraude de la máquina lo cambiaron para el fraude del software. ¿Por qué? Porque entonces, como se hizo tal publicidad y se demostró que las máquinas eran fraudulentas, los inventores del fraude, vamos a decirlo así, dijeron, vaya, vamos a hacer otra invención y lo perfeccionaron. ¿Cómo lo perfeccionaron? Bueno, usted vota manualmente. Entonces la gente dice, el voto manual es seguro, pero vamos a agilizar el escrutinio y lo vamos a hacer automatizado. Entonces le venden a usted la idea, usted vota manualmente. Lo único que nosotros vamos a hacer es la automatización del escrutinio para hacerlo más rápido.
¿Ok? En la mente de cualquier persona dice, ah, esto está bien, esto es seguro, aquí no hay problema. Hasta ahí es lo que piensa todo el mundo. Para mí, que vengo haciéndole seguimiento al fraude desde hace mucho tiempo, mi mayor experiencia fue en Ecuador. ¿Por qué? Porque yo llego a Ecuador y en 72 horas logro descubrir cuál era el fraude, logro descubrir que habían modificado la ley electoral, que habían cambiado el formato de un acta y estábamos, como quien dice, a la espera. Y como en Ecuador sí me habían creído lo del fraude, estaba mucha gente estaba pendiente del proceso electoral. Por eso es que logro capturar, por eso es que logro tener la prueba, porque en Ecuador mucha gente estaba pendiente y se logra determinar en una revisión de una de las actas lo que decía el acta manual con lo que decía la imagen. Entonces es la única prueba que hay de que eso fue así, de que eso es posible. Para mí, eso fue lo que pasó en España. En España, Sánchez adquirió este software que hace que tiene el reconocimiento inteligente de caracteres, que puede hacer estos cambios y en definitiva los resultados que hoy tiene España para mí son totalmente fraudulentos.